Buenas tardes, mi nombre es Israel Jesús Díaz Ventura, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y hoy voy a exponer los huesos del cráneo. Primeramente, los huesos del cráneo van a cubrir el encéfalo. Los huesos del cráneo se van a dividir en dos porciones. En una porción superior, que va a ser la bóveda, y en una porción horizontal, que va a ser la base del cráneo. En el cráneo se van a situar 8 huesos, los cuales van a ser el frontal. Vamos a tener dos parietales, dos parietales, dos temporales, uno occipital y el esfenoides. Aquí podemos ver el ala mayor del esfenoides e interiormente el etmoides. Vamos a empezar por el hueso frontal. El hueso frontal va a presentar dos caras, una exocraneal o cutánea y otra endocraneal o cerebral. La cara exocraneal va a estar dividida en dos porciones, en una superior, que va a ser la escama del frontal, y otra porción orbitonasal. Ambas porciones van a estar divididas por la cresta orbitonasal, que es todo esto, la cresta orbitonasal. Esta cresta orbitonasal se va a dividir a su vez en tres porciones, en una nasal y en dos supraorbitarias. El borde nasal tiene una forma de V abierta hacia la parte inferior. Y a sus laterales vamos a tener los bordes supraorbitarios. Estos bordes supraorbitarios que van a ser romo, que significa que son lisas y cortantes a sus laterales. Yéndonos hacia la parte medial vamos a poder ver el surco supraorbitario y medialmente vamos a poder observar el surco frontal, donde van a pasar arterias de su mismo nombre, y en el surco supraorbitario arterias supraorbitarias y nervios supraorbitarios. Y en su cara lateral va a terminar en una prominencia que va a tener una forma piramidal, que va a ser la apófisis cigomática, que se va a articular con el borde superior del hueso cigomático. Vamos a poder describir la escama del frontal. La escama del frontal, primeramente, bueno, acá se va a poder observar. No. La escama del frontal. En la porción superior del borde nasal vamos a poder observar una eminencia y una cisura, que van a ser vestigios de la cisura frontal o cisura metópica, que va a unir a los dos huesos frontales. Vamos a poder observar los arcos superciliares. Estos arcos superciliares que van a presentar una superficie romo y van a ir superior lateralmente. Superior a estos arcos superciliares vamos a tener las eminencias frontales. Las eminencias frontales. Estas eminencias frontales que van a tener una superficie lisa. A su vez, estas eminencias frontales van a estar recorridas por una arteria, la arteria supraorbitaria. Esta arteria supraorbitaria que va a pasar por la cara inferior de las eminencias frontales y las caras laterales de las eminencias frontales. A sus laterales vamos a poder ver la cara temporal del hueso frontal, que se va a dividir, que va a estar dividida por una cresta, la cual es llamada la línea temporal. Todo eso sería la línea temporal. Todo esto la línea temporal. Posteriormente a la línea temporal vamos a poder ver una superficie triangular, y en acá se le va a insertar el músculo temporal. Vamos a describir la porción orbitonasal. Esta porción orbitonasal, que en el eje medio va a estar
interrumpida por la escotadura etmoidal del hueso frontal. Esta escotadura, que va a estar circunscrita por un borde que va a ser el borde etmoidal. A sus laterales vamos a poder observar dos superficies anfractuosas que van a presentar las celdillas frontales que se van a continuar con las celdillas etmoidales. Ya en la porción anterior vamos a poder observar la espina nasal, que es esta. Esta espina nasal se va a constituir de tres caras, en una cara anterior, que es lisa y se va a articular con los huesos nasales, y dos caras posterolaterales. Estas caras posterolaterales que van a formar el techo de la cavidad nasal. A sus laterales vamos a poder observar dos superficies triangulares. Estas superficies triangulares que van a ser las caras orbitarias. Y estas caras orbitarias lateralmente van a presentar una depresión, la depresión de la glándula lacrimal, porque ahí se va a situar la glándula lacrimal, y medialmente vamos a poder observar una excavación, que en esta excavación se va a poder evidenciar, va a ser llamada la fosita troclear. En esta fosita troclear se va a situar la polea del músculo oblicuo superior del ojo. Y van a terminar en las apófisis cigomáticas. Vamos a sacar las apófisis cigomáticas y medialmente las apófisis orbitarias mediales, que se van a articular el lacrimal, el maxilar, el borde frontal del maxilar y parte del etmoides. En la cara endocranial vamos a poder ver una superficie cóncava que va a estar interrumpida en acá por el agujero ciego. Este agujero ciego que lleva a un fondo de saco anteriormente, o a veces es reemplazado por un surco, que es la escotadura de la crista gallis, que va a englobar a la crista gallis. Superiormente vamos a tener una línea que va a ser la cresta frontal, que va a medir de 2 a 3 centímetros, que va a ascender. Esta cresta frontal va a ascender y va a formar el surco del seno sagital superior. Hacia sus laterales del surco del seno sagital superior vamos a poder observar las fositas granulares de Paccioni. Estas fositas granulares de Paccioni están rodeadas de tejido subaracnoideo. Y también vamos a poder evidenciar a los laterales, hacia los laterales de la escotadura etmoidal del hueso frontal, dos superficies convexas. Estas superficies convexas que van a ser las eminencias orbitarias. Estas superficies convexas van a presentar impresiones digitales, que son estas impresiones digitales, que van a estar separadas por cuerpos mamilares, que son estas, y estas van a estar formadas por la circunvolución frontal del cerebro. Ambos van a estar divididos, la cara exocraneal como la cara endocraneal van a estar divididas por un borde, el borde circunferencial, y también por el borde horizontal, que va a ser este borde horizontal y el borde circunferencial. El borde circunferencial que va a presentar una superficie tallada en bisel, como vemos acá, y excavadas en la lámina interna. Está excavada en la lámina interna. Y que va a estar articulada con el parietal y con el ala mayor del esfenoides. En el borde horizontal vamos a poder ver
que se va a articular con el hueso, perdón, con las alas menores del esfenoides. Y van a constituir el extremo, el límite posterior, mejor dicho, de las órbitas. Vamos a continuar con el hueso etmoides. El hueso etmoides, que se va a situar en la porción anterior e inferior de la base del cráneo, y va a presentar 4 porciones. Una porción vertical, otra porción horizontal o lámina horizontal, y hacia sus laterales los laberintos etmoidales. Vamos a empezar por la porción vertical, que se va a dividir en dos, en una superior y en una inferior. La superior va a ser llamada crista gallis y la inferior va a ser llamada lámina perpendicular. La crista gallis va a presentar dos bordes, un borde anterior y un borde posterior, y dos caras laterales que son convexas, más hacia sus anteriores. El borde posterior se va a adelgazar en dirección posterior hasta llegar al límite posterior del hueso etmoides. Vamos a tener el borde anterior que se va a unir con el hueso frontal, y hacia sus anteriores vamos a tener dos crestas, las crestas de la crista gallis. Y estas crestas van a limitar el agujero ciego del hueso frontal. Aquí. Vamos a hablar ahora de la porción inferior o lámina perpendicular, que no va a ser vertical como tal, va a tener hendiduras vasculonerviosas. Vamos a tener igual para estos bordes un borde superior, eso va a ser el borde superior, un borde anterior, un borde anteroinferior, un borde posterior. Primeramente, el borde superior se va a confundir con la lámina horizontal. El borde anterior se va a articular con la espina nasal del hueso frontal. Vamos a tener un borde anteroinferior que se va a articular con el tabique nasal, y un borde posterior que se va a unir con la apófisis del esfenoides, con esta región. Ahora vamos a describir la lámina horizontal, que también es llamada lámina cribosa. Esta lámina horizontal o lámina cribosa está dividida por la crista gallis, y van a presentar conductos, los cuales van a ser los conductos olfatorios, donde se van a situar los bulbos olfatorios. Vamos a ver que una parte anterior es más estrecha que la parte posterior, y la parte anterior va a presentar más orificios que la parte posterior. Ahora los laberintos etmoidales. Estos son los laberintos etmoidales. Estos laberintos etmoidales van a presentar 6 caras. Una cara superior, una cara anterior, una cara inferior, una cara posterior, una cara medial y una cara, lateral y una cara medial. La cara lateral va a presentar una superficie cuadrilátera y va a formar parte de la pared medial de la órbita. Como vemos acá, la cara lateral del etmoides va a formar la pared medial de la órbita. La cara anterior se va a articular con el borde posterior del hueso lacrimal, como vemos aquí. Ese es el hueso lacrimal y va a estar articulado con la cara anterior de los laberintos etmoidales. La cara inferior va a estar articulada con la apófisis frontal del hueso maxilar. Aquí tenemos la apófisis frontal del hueso maxilar. Ya la cara posterior va a estar articulado con la cara anterior. Aquí lo tenemos, la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Aquí está.
La cara superior, bueno, que acá lo podemos ver con mayor detalle. Aquí tenemos el hueso esfenoides unido con el etmoides, que la cara superior va a presentar una superficie anfractuosa y los orificios etmoidales que se van a continuar con con las celdillas etmoidales que se van a unir con las celdillas frontales del hueso frontal. Bueno, aquí podemos ver un etmoides incompleto. Hacia sus laterales de la crista gallis vamos a poder observar, bueno, acá no se puede observar, pero Rubier lo indica, que vamos a poder ver hendiduras a sus laterales, en las hendiduras etmoidales anteriores, que a su vez hacia sus laterales vamos a encontrar los agujeros etmoidales anteriores, que se van a unir con el agujero medial etmoidal anterior por un surco, el surco etmoidal anterior, que a su vez se va a dirigir hacia su lateral por el canal etmoidal anterior. También vamos a poder ver, bueno, también se va a tener el canal etmoidal posterior. La cara medial va a presentar dos conchas o dos cornetes. Los cornetes nasales mediales y los cornetes nasales eh, superiores. Vamos a continuar con el hueso esfenoides. El hueso esfenoides se va a situar en la parte media del cráneo y va a presentar de 4 porciones. Una porción que va a ser la base del cráneo, dos porciones que va a ser el ala menor, el ala mayor y la apófisis pterigoides. Vamos a hablar del cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides va a presentar 6 caras: una superior, anterior, inferior, dos laterales y otra posterior. En la cara superior va a presentar una superficie lisa con excavaciones hacia sus laterales. Estas excavaciones van a ser poco profundas y van a continuar con el conducto olfatorio. En la parte media de esta cara superior se va a presentar el proceso etmoidal del hueso esfenoides. Toda esta porción va a ser denominada yugo esfenoidal, que va a ser limitada posteriormente por el limbo esfenoidal, que va a ser una cresta. Posteriormente vamos a tener un surco, el surco prequiásmico. Este surco prequiásmico que se va a abrir hacia sus laterales y van a formar el conducto óptico. Los conductos ópticos. Este surco prequiásmico va a estar delimitado posteriormente por el tubérculo de la cilla. Este tubérculo de la cilla también va a delimitar anteriormente a la cilla turca. Esta estructura se llama cilla turca o fosa hipofisiaria. Esta fosa hipofisiaria o cilla turca va a tener dos vertientes, una vertiente anterior y una vertiente posterior. La vertiente anterior va a formar el surco intracavernoso. Este surco intracavernoso que va a presentar una cresta. Esta cresta va a ser llamada cresta sinostoica. Esta cresta sinostoica que se va a ir hacia sus laterales formando las apófisis clinoides mediales, que son estas. Apófisis clinoides mediales. Posteriormente, el vertiente posterior, vamos a presentar el dorso de la cilla, que va a tener una forma oblicua postero-inferior y va a presentar una superficie rugosa. El borde superior del dorso de la silla va a presentar una cresta. Esta cresta se va a abrir, bueno,
se va a continuar hacia sus laterales, formando las apófisis clinoides posteriores. En su cara anterior vamos a poder ver la cresta esfenoidal. Esa es la cresta esfenoidal. Esta cresta esfenoidal se va a unir con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Vamos a tener las celdillas esfenoidales hacia sus laterales, que van a tener una superficie anfractuosa y que se van a unir con los laberintos etmoidales del hueso etmoidal. En la cara inferior vamos a poder ver que en la línea media va a haber una pequeña cresta. Esta cresta va a ser llamada cresta esfenoidal inferior, que anteriormente va a formar el pico del esfenoides. Hacia sus laterales de esta cresta vamos a tener dos superficies triangulares. Estas superficies triangulares van a presentar una superficie lisa y van a estar delimitadas por la apófisis vaginal de la apófisis pterigoides. En la cara posterior vamos a poder ver una estructura cuadrilátera que se va a articular con el hueso occipital. Como vemos acá, este se le llama el clivus del hueso occipital y se va a articular de esta manera. En las caras laterales, aquí la tenemos, las caras laterales, que de su parte superior anterior va a emerger la ala menor del esfenoides y de la parte posterior inferior la ala mayor. Esas son todas las porciones del cuerpo esfenoidal. Ahora vamos a hablar del ala menor. Esta ala menor que va a presentar dos raíces, una raíz superior y otra raíz postero inferior. Ambas raíces se van a juntar lateralmente formando el conducto óptico. En la parte superior vamos a tener una superficie lisa y que se dice que es la prolongación del yugo esfenoidal. Y la parte inferior, la cara inferior, va a formar el labio superior de la fisura orbitaria. Hacia sus laterales se van a formar los vértices de la ala menor. Va a tener un borde posterior que va a ser liso y libre, y un borde anterior que va a ser rugoso, que se va a articular con la porción orbitaria del hueso frontal. Se va a articular de esta manera. Ahora vamos a hablar de la ala mayor. Esta ala mayor que va a partir de la parte posterior inferior del cuerpo del esfenoides, de las caras laterales, que van a presentar dos caras, una cara exocraneal y otra cara endocraneal. Esta cara endocraneal va a presentar una concavidad y lo que se le puede describir que va a presentar tres agujeros. Bueno, acá se le puede ver. Tres agujeros. Ya. Tres agujeros. El primero, 1, 2, 3 y dos agujeros
inconstantes que se van a situar en la parte medial del agujero oval. Primero vamos a hablar del agujero redondo. Este agujero redondo que se presenta de 3 a 4 milímetros del extremo posterior de la fosa orbitaria. En este agujero redondo van a pasar las arterias del nervio maxilar y posteriormente vamos a tener de 3 a 2 milímetros posterior vamos a tener el agujero oval. Este agujero oval van a pasar los nervios maxilares y posteriormente a este vamos a tener el agujero, el cual va a ser llamado el agujero esponjoso. En la parte medial del agujero oval vamos a poder evidenciar dos orificios. El primer orificio que se va a situar medial y anteriormente, que va a ser el agujero venoso o agujero de Vesalio. Posterior y lateralmente vamos a tener el agujero petroso o agujero ineminado de Arnold. En la cara anterior, primeramente la cara exocraneal o anterior, se va a dividir en dos porciones, en una cara orbitaria y en una cara temporocigomática. La cara orbitaria, bueno, estas dos caras van a estar divididas por el borde cigomático, que va a tener una superficie rugosa. La cara orbitaria. La cara orbitaria va a formar la pared lateral de la órbita. Como vemos acá, la pared lateral de la órbita, que va a presentar un borde superior y un borde medial y un borde lateral. Que el borde medial va a formar el labio inferior de la fisura orbitaria. Y en aquí vamos a poder ver que entre la raíz posterior inferior del ala menor y el borde medial se va a situar un anillo que va a ser denominado el anillo tendinoso común, que de este anillo van a emerger músculos extraoculares. En la cara temporocigomática vamos a poder ver que se va a dividir en dos a la misma vez gracias a la cresta cigomática, a la cresta infratemporal, y que va a dividir en una porción superior y en una inferior, en una temporal y en otra cigomática. En esta temporal, que va a formar parte de la fosa temporal, y se va a articular el fascículo superior del músculo temporal. En la parte inferior o cigomática, que va a formar la pared superior de la fosa infratemporal. Vamos a presentar dos bordes, uno medial y otro lateral. Este lateral, que va a ser cóncavo y se va a articular con la porción escamosa del hueso temporal. Ya esta región va a presentar una superficie rugosa y va a formar los bordes superiores de la órbita. La apófisis trigoides. La apófisis trigoides, que va a presentar dos raíces, una raíz medial que va a partir de la cara inferior del cuerpo del esfenoides y otra lateral que va a partir de la ala mayor del esfenoides. Estas dos raíces
se van a juntar inferiormente, formando así el conducto pterigoideo. Ambas se van a dirigir inferiormente y van a formar dos láminas, la lámina medial y la lámina lateral. La lámina lateral que va a ser más ancha que la lámina medial. Estas dos láminas que se van a unir anteriormente y posteriormente van a formar la fosa pterigoidea. Descendiendo vamos a encontrar la escotadura pterigoidea, donde se va a articular la apófisis piramidal del hueso palatino. Vamos a continuar con el hueso temporal. El hueso temporal que se va a situar en la parte lateral y va a formar parte de la base del cráneo. A su vez se va a dividir en tres porciones, en una escamosa, mastoidea y petrosa. La escamosa que va a comprender de dos caras, una exocraneal y otra endocraneal. La cara exocraneal va a estar dividida por la apófisis cigomática, en una superior y en una inferior. La porción superior se le va a denominar temporal y va a presentar una superficie lisa. Va a formar parte de la fosa temporal. Y también va a presentar un surco, el surco de la arteria temporal superior. La apófisis cigomática se va a dividir a su vez en dos porciones, en una basal o base de la apófisis cigomática y en una porción anterior que va a ser denominada apófisis cigomática como tal. La parte basal, que se va a extender de lateral a medial, va a presentar una depresión que se va a dirigir de superior a inferior. La cara inferior de la base del hueso cigomático, perdón, de la apófisis cigomática, va a comprender de dos prolongaciones, en una prolongación horizontal y una prolongación longitudinal. La prolongación longitudinal, que se va a extender posterior a superior, que va a ser denominada cresta supramastoidea, que va a continuar con la línea temporal posterior. Aquí la tenemos, la cresta supramastoidea, y va a continuar con la línea temporal posterior. La prolongación horizontal va a formar el tubérculo articular, y en la unión de la prolongación longitudinal y prolongación horizontal vamos a tener el tubérculo cigomático posterior. También anteriormente se va a situar la fosa mandibular, donde se va a articular el hueso mandibular. A la misma vez se va a dividir en dos porciones, en una articular y en una no articular, por la fisura tímpano-escamosa. Fisura tímpano-escamosa. Anteriormente a esta vamos a tener el tubérculo cigomático anterior. Ahora vamos a escribir la apófisis cigomática. La apófisis cigomática, que va a comprender de dos caras y dos bordes. Una cara medial que va a ser convexa y una cara lateral que va a ser cóncava. Un borde superior que va a ser liso y se le va a articular el músculo temporal, y en un borde inferior donde se va a articular el músculo macetero. Ya la parte anterior o el extremo anterior se va a articular con el músculo cigomático. Aquí lo tenemos. La cara endocraneal, que va a presentar impresiones digitales y cuerpos mamilares, que los va a dividir, que solo van a ser causadas por el lóbulo temporal del cerebro. Ambas caras van a estar separadas por el borde circunferencial, que va a mostrar un aspecto tallado en bisel.
La porción mastoidea, que va a comprender de dos caras a la misma vez, en una exocraneal y otra endocraneal. La cara exocraneal se va a dividir en dos porciones en los cuartos posteriores, en los cuartos posteriores de la porción mastoidea y en los tres cuartos anteriores. En los tres cuartos anteriores vamos a poder ver una espina, la cual va a ser denominada espina suprameática, que alrededor de esta se le van a situar orificios. Aquí lo tenemos, la espina suprameática, y va a presentar orificios, que va a ser denominada la lámina cribosa del hueso temporal, que anteriormente a esta vamos a tener el orificio del conducto del oído externo. Posteriormente vamos a tener una porción rugosa donde se le van a articular los músculos esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza, y también vamos a tener el agujero mastoideo. Se le puede ver aquí este agujero mastoideo. También va a presentar la apófisis mastoidea, que es toda esta región. Ya en la cara interna vamos a poder ver la escotadura mastoidea, donde se le va a situar el vientre posterior del digástrico, y la eminencia iuxta mastoidea. En la cara endocraneal vamos a tener una excavación, la cual va a ser por el ancho del seno sigmoideo. Va a ser causada por el seno sigmoideo. Y en la parte media va a presentar el agujero mastoideo. Ambas caras van a estar divididas por un borde circunferencial, que va a ser un tanto gruesa y va a ser tallada en bisel. Vamos a continuar con la porción petrosa del hueso temporal. Esta porción petrosa va a tener una forma de un cono truncado, de una base lateral y de un vértice anteromedial. Va a presentar cuatro caras, las cuales van a ser la anterosuperior, la posterosuperior, la anteroinferior y la posterior-inferior. En la cara anterosuperior vamos a tener una eminencia, la cual va a ser llamada la eminencia arcuata o eminencia arqueda. Lateralmente a esta eminencia arqueda vamos a tener el techo del tímpano o tegmen tympani. Yéndonos anteriormente, vamos a tener dos conductos, los cuales van a ser llamados los hiatos hiatos del conducto petroso, donde van a pasar el nervio petroso mayor y el nervio petroso menor. Van a haber dos hiatos, el hiato del conducto del nervio petroso mayor y el hiato del conducto del nervio petroso menor. Anteriormente vamos a tener una estructura, la cual va a ser llamada la impresión trigeminal, donde va a descansar el ganglio trigeminal. En la cara postero superior vamos a tener un orificio, el cual va a ser el orificio interno del conducto auditivo, que a su vez se va a dividir en cuatro conductos, los cuales van a ser en cuatro fosas: en una anterosuperior, en una anteroinferior, posterosuperior y posterior-inferior.
Por la fosa anterosuperior va a pasar el nervio sensitivo del facial. Y por los demás va a pasar en los nervios vestíbulo-cocleares. Vamos a tener posteriormente la fosa subarcuata, que va a ser esta, la fosa subarcuata. Posteriormente a esta vamos a tener la fosa ungueal. Y bueno, vamos a describir ahora la cara anterosuperior. La cara anterosuperior, que va a presentar 2/3 de 2/3 del hueso del tímpano, de la lámina del tímpano. Y también vamos a poder ver la fosita mandibular. Es la fosita mandibular, donde se articula el hueso mandibular. Anteriormente vamos a tener un agujero, el cual va a ser el agujero externo del conducto auditivo. Yéndonos inferiormente vamos a tener la vaina de la apófisis estiloides. Y de esta región va a partir la apófisis espinoides. Anteriormente vamos a tener la apófisis tubárica. En la cara postero inferior vamos a tener la lámina o carilla yugular, que anteriormente se va a situar la fosa yugular. Aquí vamos a tener el conducto externo carotídeo, y entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoidea se va a situar el agujero estilomastoideo. Olvidé mencionar que en esta apófisis estiloides se van a articular los tendones estilomastoideo, estiloioideo y los músculos estilofaringio, estilomastoideo y estiloioideo. Ya en la parte anterior vamos a tener el conducto interno carotídeo, donde podemos ver que se comunica con el conducto externo carotídeo. Vamos a continuar con el hueso occipital. El hueso occipital, que se va a situar en la parte media postero inferior del cráneo. Este hueso occipital va a presentar un orificio en la parte inferior que va a ser llamado agujero magno y que va a continuar con el conducto vertebral de la columna vertebral. Este agujero magno va a tener dimensiones de 35 milímetros de anterior a superior y 30 milímetros de transversal, donde se va a situar la médula oblongada. Y en relación a este agujero se van a dividir en 4 porciones: en una escamosa, en una basilar y en 2 laterales. Vamos a hablar de la porción basilar, que va a presentar una cara endocraneal, otra cara exocraneal y una cara anterior. La cara anterior va a presentar un tubérculo, que va a ser el llamado tubérculo faríngeo, que se va a continuar anteriormente con la fosita navicular, o muchas veces se reemplaza por la fosita faríngea. A sus laterales de este tubérculo faríngeo van a emerger las crestas, una anterior y otra posterior. La cresta posterior, que va a ser
la cresta del músculo occipital y la cresta sinostoica, que va a ser anterior. Vamos a poder ver, bueno, en esta cresta muscular anterior, se va a articular el músculo recto anterior de la cabeza. Posteriormente vamos a tener los cóndilos occipitales, que se van a articular con el atlas. En la cara endocranial vamos a poder ver una depresión que va a tener una inclinación de superior a inferior y posterior, que va a ser llamada el clivus del occipital, y posteriormente va a delimitar sus caras anteriores, bueno, la cara anterior del agujero magno. Vamos a tener la cara anterior, que se va a articular con el esfenoides, justamente con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Ahora vamos a escribir sus caras laterales. Sus caras laterales, que van a estar divididas, bueno, la cara lateral va a estar dividida por la apófisis yogular. Va a estar dividida en dos. Que esta porción se va a articular con la parte mastoidea del hueso temporal, y esta región con la porción petrosa del hueso temporal. Como vemos acá, se articula de esta manera y van a formar el agujero yogular. Aquí lo tenemos, donde va a pasar la vena yogular. Esta cara va a presentar una fosita, que va a ser llamada la fosita yogular, y también va a presentar el agujero del hipogloso, que es este. De este agujero del hipogloso va a entrar el nervio hipogloso. Vamos a tener la porción escamosa, que se va a dividir a su vez en dos porciones, en una exocraneal y otra endocraneal, donde van a estar divididas por el borde circunferencial. La cara exocraneal va a tener el tubérculo occipital exterior, y que inferiormente le va a continuar la cresta occipital externa. Y de esta cresta occipital externa van a partir dos líneas: la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Que esta línea nucal superior va a llegar a la porción mastoidea del hueso frontal. En la cara endocraneal vamos a tener el tubérculo occipital interno, que van a partir fositas, mejor dicho senos, en su región longitudinal y transversal. En acá se le va a situar el seno longitudinal superior y en acá el seno transverso. A su vez va a tener una cresta, la cresta occipital interna, que se va a bifurcar en la parte anterior, y van a formar las paredes posteriores del agujero magno. También vamos a tener en los bordes, que este borde semicircular se va a articular con los huesos parietales, y como ya hemos dicho, esta porción se va a articular con el hueso temporal. Vamos a continuar con los huesos parietales. Estos huesos parietales, que se van a ubicar
en la parte superolateral del cráneo. Y va a tener una forma cuadrangular. Va a presentar dos caras, una exocraneal y otra endocraneal. ¿Y cómo sabemos si este parietal es derecho o izquierdo? Es que, bueno, acá podemos observar pequeños surcos que van a ser producidos por la arteria meningia media, que van a partir de este ángulo. Y este ángulo tiene que situarse anteriormente. Así. Entonces este ángulo es llamado ángulo esfenoidal o ángulo antero-inferior. Entonces, como lo hemos descrito, este parietal es derecho. En la cara exocraneal vamos a poder ver que es una superficie lisa y convexa, que van a presentar dos líneas. Una línea temporal superior y otra línea temporal inferior. Entre la línea, la línea superior a la línea temporal se va a situar la tuberosidad parietal. También vamos a poder observar en la cara exocraneal un agujero, el cual va a ser llamado el agujero parietal, que va a abrir un conducto donde va a llegar una vena emisaria. Medialmente a este conducto, si este conducto parietal, vamos a tener una parte que no es tan dentada, una superficie que no es tan dentada, la cual va a ser llamada ovelio. En la cara endocraneal, como ya lo habíamos descrito, van a presentar surcos por la arteria meningia media y va a presentar una superficie cóncava. Los bordes. Vamos a tener, como este parietal es derecho, vamos a tener un borde anterior, un borde posterior, inferior y superior. Este superior también es llamado sagital, escamoso, porque se va a articular con la escama del temporal, y otro posterior que va a ser borde occipital. Vamos a tener 4 ángulos. Este ángulo, el cual se va a articular con el hueso parietal y el hueso occipital, que va a ser llamado lambda. En esta porción que se va a articular con se va a articular el hueso frontal y el hueso parietal, van a formar la sutura sagital y la sutura coronal. Y se le va a denominar esta porción bregma. Vamos a tener otro ángulo, el ángulo que se va a articular con el ala mayor del esfenoides, con parte de la porción temporal y el hueso frontal, que va a ser llamada terium. Esta última porción, este último borde, que se va a articular con el hueso occipital, con la porción mastoidea del temporal, que va a ser denominado asterium. Bueno, eso ha sido toda la exposición de los huesos del cráneo. Muchas gracias.